La humildad es la madre, raíz, enfermera, fundamento y lazo de toda virtud. Booker Washington, que fue un muy reconocido hombre de color en los Estados Unidos, en Latinoamérica quizás no es tan conocido para nosotros. Aquí tengo su fotografía. Él fue uno de los primeros que pudo estudiar, terminar una carrera y bueno, entre su historia, por ejemplo, él recibió honores en la Universidad de Dartmouth, en la Universidad de Harvard, se graduó también, fue el primer negro invitado con honores a la Casa Blanca y fue considerado como el hombre de color más poderoso desde 1895 hasta su muerte en 1915. Una historia interesante de Booker fue que en una ocasión, mientras él caminaba en un pueblo, una mujer rica, blanca, lo vio y le dijo, oye, ¿quieres ganarte un poco de dinero? Ven a cortar leña para mí. Y bueno, como en ese momento no tenía nada que hacer, Booker fue, cortó la leña, la metió a su casa, la apiló y bueno, al día siguiente alguien que conocía a Booker, bueno, lo encuentra, se encuentra también la mujer y bueno, le hace notar a esta dama de sociedad quién era, ¿no? este hombre. Y bueno, esta mujer se sintió sumamente avergonzada, fue y le visitó y después de pedirle disculpas profundamente, el broker le contestó, está perfectamente bien, señora. A veces me encanta un poco de labor física. Además, dice, es un gran gozo hacer algo para un amigo. Y bueno, esta mujer le tomó mucho cariño a este hombre y fue un gran testimonio también para ella. Y bueno, fíjate que la soberbia es destructora, tanto para la iglesia, amigos, para nosotros mismos. La soberbia nos separa, nos aísla y bueno, tiene una influencia imposible de resistir, una mala influencia para todos nosotros. Por otro lado, la humildad, la influencia que este hombre tiene, que este hombre tuvo sobre su comunidad, es una influencia mucho más poderosa y para bien. ¿Quieres tú ser un hombre de influencia? ¿O te agradan los soberbios? No sé qué otros opinen de ti, si te consideran una persona soberbia. El ejemplo de humildad más grande que tenemos nosotros es el de Jesucristo. Y vamos a ir a Filipenses, donde Pablo nos muestra justamente este ejemplo. Pero antes de ir a la Biblia, les invito a que hagamos una oración. Padre, gracias, Señor, por ese tiempo y gracias, Padre, porque tú, Señor, nuestro gran ejemplo de humildad, nos muestra el camino que debemos seguir también para servirnos en amor unos a otros. Damos gracias, Padre, pedimos que nos guíes en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñenme, por favor, a Filipenses, capítulo 2, en lo que lo pueden buscar. Fíjate que Filipenses está hablando, es una de las epístolas de la prisión. Y bueno, el contexto, fíjate, vamos a estudiar Filipenses 2, empieza diciendo, por tanto. Y por tanto nos lleva al primer capítulo. En el primer capítulo, Pablo, que está hablándole a los filipenses sobre su encarcelamiento, él sabe de ese inminente peligro de muerte que tienen. Ahí en el versículo 21, un conocido pasaje, dice Pablo, para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Pablo sabía lo que le esperaba y tenía confianza. Así, Pablo está diciendo, les está mostrando a los filipenses el gozo que deberían de tener ellos en seguir ese ejemplo. Cristo es nuestro modelo de grandeza. Pablo lo seguía a él y él nos pide que lo sigamos también. Así entonces, bueno, ¿cómo puedo yo? ¿Cómo puedo yo tener la humildad necesaria para lograr ser de influencia? Una influencia positiva. Vamos a ver características y resultados de un hombre con verdadera grandeza. Vamos a ver 3 características y 4 resultados de
la humildad. Las características las vamos a ver en el versículo 3 al 8, es decir, el cómo, y en los versículos 9 al 11 vamos a ver los resultados, es decir, el qué es lo que se logra. Comencemos entonces, versículo 1 en adelante, con la introducción dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo había sido de influencia en ellos y él les pide que puedan seguir ese ejemplo que ahora Pablo en medio de la prisión él podía sentirse lleno de gozo porque sabía que había cumplido su misión con ellos y ahora los motivaba también a seguirse y el propósito es ser unánimes, sintiendo una misma cosa. Unánimes es tener todos juntos una misma forma de sentir, una sola alma. Y por eso dice, sintiendo una misma cosa. Y la pregunta aquí, bueno, ¿cuáles son esas características que motivan esta unidad? Primero, vamos a ver una motivación sin tres cosas que tenemos que quitar. Los enemigos mortales de la unidad y la armonía en la iglesia son, en primer lugar, el egoísmo, segundo lugar, las contiendas y tercer lugar, las vanaglorias. ¿Qué significa esto? Fíjate, versículo 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Primero, el egoísmo. Cuando estamos haciendo las cosas para nosotros mismos, donde yo soy el centro de todo. Todo se trata de mí. Pero en Cristo, para el cristiano tiene que entender que la vida no se trata de mí, se trata de Él. Y bueno, las contiendas, dicen, nada hagáis por contienda. Esas contiendas surgen justamente de un corazón que está buscando su propio beneficio. Y la vanagloria, ¿qué es? Bueno, buscar yo destacarme en frente de los demás. Una gloria vana, una gloria vacía, una gloria que sencillamente se queda aquí en el mundo. Alguien decía que los hombres temen el ser olvidados, por eso escriben sus nombres en una lápida al final de sus vidas, una lápida de piedra y no en la arena, porque quieren ser recordados. Pero sabes, en Cristo tenemos nosotros la seguridad de que no seremos olvidados. Una motivación sin los enemigos mortales, que son egoísmo, contiendas y vanaglorias. La segunda característica de esta humildad es que es una motivación humilde. Y sigue diciendo aquí el versículo 3, ¿cómo? Bueno, no lo hagáis con contienda por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada cual lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Quitamos entonces el egoísmo, las contiendas, la vanagloria y colocamos humildad en nuestra vida. Aclaro, no es lo mismo autohumillación que humildad. No se trata de considerar a los demás superiores y yo considerarme un insecto. No se trata de ver el talento de los demás y yo sentirme bueno para nada. Se trata de que el amor cristiano vea a los demás dignos de un trato privilegiado. Y como lo dice también en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis esta libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El servicio es justamente la característica de esta humildad. No es autohumillación, sino algo que me lleva a servir. Cristo vino a servir, Él es nuestro ejemplo. Una motivación sin los enemigos, una motivación humilde y una motivación como la de Cristo Jesús, que es el ejemplo más grande. Versículo 5 en adelante, que vamos a entrar a un pasaje cristológico tremendo, que no podemos a profundizar aquí, pero vemos el ejemplo de Cristo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obedientes a la muerte y muerte
de cruz. Veamos este ejemplo entonces. Primero, Cristo, sabemos nosotros la posición de igualdad con el Padre. Él no estimó el mantener esa posición de igualdad como algo para aferrarse, algo para mantener. Él dejó esa posición porque sabía que tenía que venir a morir por nosotros. Él vino y en esa actitud de amor lo llevó también a humillarse a sí mismo, despojarse, dejar ese lugar que él tenía en la gloria y venir a convertirse en un siervo. Él vino a servir. Y aún siendo siervo, fue más allá y se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que ese es el ejemplo de Cristo Jesús, el cual dejó su lugar y alcanzó al que necesitaba ayuda. El siervo no se queda esperando que le llamen. El siervo verdadero está dispuesto siempre a prestar ayuda a aquel que lo necesita. Y bueno, ¿cuáles son los resultados entonces de esta humildad correcta? Uno pensaría que al humillarme voy a perder todo, pero no fue así con Cristo. Versículo 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Él sabía, siendo igual a Dios, él se humilló. Dios entonces le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así entonces encontramos aquí en estos resultados de la humildad 4 resultados. Una posición verdadera, un nombre verdadero, una gloria verdadera y una alabanza verdadera. Una posición verdadera, ¿por qué? Porque Cristo, siendo igual, él se había humillado, pero Dios le exalta. Este ejemplo de exaltación de parte del Padre hacia el Hijo fue justamente por su obediencia, porque Cristo fue exaltado hasta el trono mismo de Dios, su posición que le tocaba. Nuestra posición es en Cristo. Nosotros encontramos constantemente eso, que estamos en Cristo. En virtud de que estamos en Cristo tenemos la salvación. En virtud de que estamos en Cristo tenemos santificación, tenemos redención, tenemos un acceso a la entrada de Dios. Así que la humildad te va a llevar a que Dios te exalte. Porque, ¿sabes? Dios honra a los que le honran. Un nombre verdadero. Porque en el nombre de Cristo, dice aquí, para que en el nombre de Él, dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 9. Cristo tiene un nombre sobre todo nombre. En su nombre se doblará toda rodilla. Y qué mejor que nosotros también, que estamos en Cristo, seamos llamados por su nombre. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he hecho. Los formé y los hice. Qué honor más grande ser llamados por el nombre de Cristo. Cuando yo era joven, yo me convertí alrededor de los 17 años. Cuando yo era joven, recuerdo que en mi pueblo solían llamar a los cristianos en tono burlesco los aleluyas. Cuando yo me convertí, inicialmente yo no sabía que me estaba convirtiendo en un aleluya. Cuando me convertí, alguien me dijo: oye, a mí se me hace que estamos entre aleluyas. Yo estaba en un campamento y llegó un momento donde dije: pues sí, si me dicen aleluya, aleluya soy. Y después entendí el significado de aleluya, gloria a Dios. El ser llamado de esa forma, un aleluya, ser llamado por el nombre de Cristo, me llenó de gozo. Como los primeros cristianos, después encontré ahí en Hechos 11:26 que fueron llamados cristianos por primera vez de una forma despectiva. Pero qué honor ser llamado por el nombre de Cristo. Un nombre verdadero, una gloria verdadera. La verdadera gloria es servir a Cristo, porque se humilló, será glorificado por todos. Fíjate que la búsqueda de la gloria personal, la vanagloria, no es el propósito por el cual fuimos creados. Lo máximo que un cristiano puede hacer es buscar la gloria de Dios. Repito, Dios honra a los que le honran. Y por último, una alabanza verdadera.
Repaso el bosquejo, entonces las características eran primero lo que tenemos que quitar, la motivación humilde y la motivación como la de Cristo Jesús, y luego los resultados, que son 4, la posición verdadera, el nombre verdadero, la gloria verdadera, y el cuarto resultado es una alabanza verdadera. Versículo 11 dice: toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nuevamente vemos aquí el objetivo, la gloria de Dios. Todos un día confesarán a Cristo como Señor. Aún aquellos que le negaron se darán cuenta que negaron al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo es el Señor. Y qué mejor que hoy en día sea el Señor de mi vida también. Los que hemos confesado a Cristo como Salvador, debemos guiar a otros también a hacerlo. Y debemos reconocer a Cristo también como el Señor de nuestra vida en cada momento. Porque fui creado para ello. Fui creado para servir. La gloria más grande que puede tener un ser humano es servir en humildad para la gloria de Dios. Un ejemplo para mi vida es Josué. Josué, cuando tú empiezas a leer el libro de Josué, se le llama que Josué era servidor de Moisés. Pero a lo largo de la vida, después de muchas batallas y de guiar al pueblo de Dios, al final del libro, en Josué 24-29, cuando Josué muere, dice: murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Ser siervos es el más honroso título que un hijo de Dios puede llevar. ¿Cómo te gustaría ser llamado? ¿Doctor? ¿Licenciado? ¿Qué mejor que ser llamado siervo de Dios? Vamos a orar. Gracias, Dios, por este día. Gracias, Padre, porque tú nos diste la vida y nos has llamado hijos tuyos. Podemos llamarnos tus hijos, pero queremos llamarnos siervos, siervos tuyos. Y es momento quizás en que tú le digas a Dios: Señor, soy tu hijo, pero quiero ser tu siervo. Hazme tu siervo. Enséñame a servir en humildad a los demás. Te lo pido en el nombre de nuestro Salvador, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.